Asunción es una ciudad que va expulsando habitantes. Hoy tenemos menos que en el 2002. La doctora Mabel Causarano, ella es arquitecta urbanista, ella es doctora en arquitectura y urbanismo por la Universidad de Roma La Sapienza, fue ministra nacional de Cultura y cuenta con una extensa trayectoria académica, profesional y de investigación vinculada al desarrollo urbano. Se desempeña como directora de posgrado, investigación y extensión de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Católica. Además, ella es docente de las carreras de Arquitectura e Ingeniería Ambiental. Es miembro de número de la Academia Paraguaya de la Historia y miembro correspondiente a la Real Academia de la Historia de España de la Sociedad Científica del Paraguay y fue reconocida como hija directa de la ciudad de Asunción. Le damos la más cordial bienvenida a la doctora Mabel Causarano. Profesora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, como siempre muy contenta de compartir este espacio, tanto con tu conducción, Pedro, como con la audiencia de Cáritas, que sabemos que es numerosa y sobre todo muy diversificada. Profesora, en el marco del aniversario de la ciudad de Asunción, este segundo episodio del podcast de la Universidad Católica, Podcast UC, propone una conversación sobre el presente y el futuro de nuestra ciudad. Queremos consultarle a usted cómo describiría Asunción el día de hoy. Y en ese sentido, ¿encuentra algunos principios que podríamos señalar como fortaleza y por otro lado algunas debilidades o problemas? Bueno, resumiendo, diría, así como primera respuesta casi espontánea, es una ciudad en una crisis profunda, porque abarca distintos ámbitos. Y yo señalaría en primer lugar la dimensión sociodemográfica. Asunción es una ciudad que va expulsando habitantes. Hoy tenemos menos que en el 2002. Asunción tenía ya poco más de 500.000 con el censo del 2002 y ahora tenemos apenas poco más de 460.000. O sea, casi 50.000 habitantes que ya fueron expulsados de la ciudad. Por otra parte, la crisis sociodemográfica abarca, por ejemplo, que Asunción tiene menor porcentaje de niños que el promedio país. Tiene apenas, digamos, 20.6%, mientras el país tiene 25% de niños entre 0 y 14 años. Y tiene un mayor porcentaje de gente adulta mayor. O sea que tenemos el 12 y poco más por ciento con respecto al 8 poco más por ciento del país. Entonces, digamos que estamos con un índice de envejecimiento, y señalo todo esto porque es importante en términos de bono, ¿verdad?, demográfico. Hoy, por cada 100 niños menores de 15 años, hay 60 adultos mayores de 65 años. Y eso va a aumentar en el 2030 a 70. O sea que realmente es una ciudad que se está envejeciendo. Es muy, muy problemático también, bueno, todo lo que sabemos del empleo informal, que si bien en nuestro caso, en Asunción, digamos, respecto al país es menor, porque acá oportunidades de empleo sin duda hay más que en otras, ¿verdad? Pero sin embargo tenemos, bueno, subempleo y otra serie de factores que hacen que si tenemos que hablar de capital humano, estemos en unas condiciones muy desafiantes, ¿verdad? Y bueno, me decía en cuanto a problemas, ya diría lo que muchos saben, la movilidad. Y la movilidad abarca muchos otros sectores, comenzando por la vialidad. Entonces el tema de que moverse en Asunción es difícil en cualquier medio, inclusive a pie. Es difícil. Después tenemos problemas del alcantarillado pluvial que se manifiesta dramáticamente con cada lluvia intensa. Tenemos la especulación inmobiliaria, en fin, varios. Ya no quiero agobiar a la gente con todos estos problemas y decir sí que tenemos algunas, y yo creo que muy importantes fortalezas, como por ejemplo nuestro emplazamiento. Nosotros estamos
en una situación desde el punto de vista físico privilegiada, las colinas, las lomas, la red hídrica que se puede recuperar, la situación costera, peninsular de Asunción con un río majestuoso, una bahía que si se sanita, digamos, un espejo de agua importantísimo. Tenemos una situación geográfica muy importante con respecto a nuestra posición en el cono sur, ¿verdad? Tenemos una centralidad importante, patrimonio, ¿qué más le puedo decir? Una riqueza todavía en biodiversidad, aves migratorias que llegan, patrimonio histórico. Es la cabecera de un sistema metropolitano que abarca casi 2 millones de personas y al ser capital del país tiene posibilidades de que esa condición se reconozca por ley y tenga algún beneficio. Sin duda tenemos fortalezas. Qué bueno, esas son informaciones positivas que nos alegra también el alma. Por otro lado, profesora, encontramos que en las últimas décadas Asunción ha crecido considerablemente también, ¿verdad? Y en ese sentido, este crecimiento ha tenido un acompañamiento en planificación urbana. Bueno, yo precisaría en qué ha crecido Asunción, no en población, como ya le dije. Asunción expulsa, sobre todo a jóvenes que van a vivir en las ciudades del área metropolitana. Creció, sus límites ya los tocó hace mucho, ¿verdad? Ya no puede expandirse más allá porque ya ocupó todo el territorio que política y administrativamente le compete. Lo que sí creció, es en el patrimonio, o llamémoslo así, en la inversión física inmobiliaria. Entonces sí tenemos muchos más edificios, ciertas avenidas sobre todo se densificaron muchísimo. Hubo una notable inversión, metros cuadrados y metros cúbicos construidos, etcétera, sin lugar a dudas. Pero que se haya seguido, que se haya aplicado un plan, no. Ni siquiera el propio plan regulador, porque apenas surgen las oportunidades de modificarlos por algún tipo de interés específico de sectores que presionan tanto a la Intendencia como a la Junta, se lo cambia. O sea, el plan regulador, que es del 1994, en el 2018 tenía ya más de 200 modificaciones. Se hizo una suerte de digesto, de actualización, porque al final ya no se sabía qué es lo que regía, y a partir de ese entonces ya sufrió muchas otras modificaciones también. Hubo numerosos planes para Asunción, pero que yo sepa, ninguno se aplicó como debe aplicarse. Son más referencias, yo diría, testimoniales, narrativas, formales, para decir que hay plan. Por otro lado, podríamos mirar un poco este tema de las expectativas en relación al deterioro y la pérdida de vitalidad que ha experimentado parte del centro histórico de Asunción, doctora. Bueno, el centro histórico de Asunción perdió vitalidad en el momento que se le agregó el adjetivo histórico. ¿Por qué razón? Porque el centro de Asunción era el centro. O sea, cuando uno hablaba de a dónde vas, dónde vivís, así, digamos, el orgullo era decir voy al centro, te ibas para divertirte, para, digamos, visitar las mejores tiendas, los cines, los espectáculos, etcétera, las residencias, en fin, el centro tenía eso, ¿verdad? Un fuerte llamado que valía no solamente para la ciudad, sino para todo el entorno. Eso comenzó a deteriorarse y yo identifico el inicio del deterioro con la pérdida de esa centralidad. Y fue durante los años 70 cuando, bajo un malentendido concepto de descentralización, que no era tal, ¿verdad?, se comenzó a construir edificios institucionales en distintos puntos de la geografía asuncena, muy dispersos. El Palacio de Justicia salió del centro donde eran los tribunales, fue a Sajonia. El Banco del Paraguay, que estaba frente a la Plaza de la Democracia, fue donde ahora está el Banco Central, y así se fueron dispersando, el IPS, idem, y eso creó lo que se llaman las nuevas centralidades, con todo el efecto de atracción
que tienen estos grandes equipamientos urbanos. Y entonces el centro fue perdiendo vitalidad, fue perdiendo poder de convocatoria y fue perdiendo sobre todo residentes. En el 92, el censo registró 20.000 habitantes. Cuando yo me tocó hacer un trabajo, un relevamiento, ¿verdad?, para el Plan CHA, me tocó encomendar, digamos, ¿verdad?, para el Plan CHA, ya los habitantes no eran ni 5.000. Y me resulta que hay jóvenes tesistas de arquitectura que hicieron un relevamiento y esos, digamos, hay como 360 edificios que prácticamente están vacíos. Y ante esta situación, profesora, podríamos, no sé, ver alguna alternativa, porque se necesita de alguna manera que el centro histórico vuelva a revitalizarse. Y en ese sentido, doctora, para que esto pueda ser nuevamente un punto referencial para vivir, para trabajar, para invertir, disfrutar sin perder su identidad y su patrimonio, ¿qué deberíamos de obtener y hacer para tal fin? Bueno, hay distintas estrategias que se han aplicado en muchas partes del mundo. Es decir, antes que la crisis de los centros históricos, digamos, se extendió en muchas partes del mundo. No solamente muchos Asunción. Países, no solamente Asunción. Por ejemplo, en Turín también decayó muchísimo el centro histórico y hubo todo un trabajo muy importante de recuperación en muchas partes, ¿verdad? No vamos a estar citando tantas ahora, pero la ciudad de Panamá, por decir, Cartagena de Indias, en fin. Entonces hay distintas estrategias. Voy a citar algunas. Una es la turistificación, que quiere decir pensar el centro histórico como oferta turística. Entonces eso significa que todo lo que se vaya a hacer va a ser en función al turismo. Yo personalmente no lo aconsejo, ¿verdad? Pero digamos que es una estrategia. Ciudad de Panamá, Cartagena, como ya cité, apuntan a eso, a atraer turistas. Entonces, y Praga, por ejemplo. Praga, realmente usted va allí, es una cosa bellísima. Realmente la ciudad es muy hermosa y el centro histórico es una joya. Pero usted va allí que encuentra casas de cambio, negocios de souvenirs, ¿verdad?, al restaurante, toda la gastronomía, locales destinados a Airbnb, etcétera. Pero ya quien vive allí, bueno, Venecia es la víctima por excelencia de la turistificación. Prácticamente ya nadie vive en su centro histórico, que son las islas y los canales. Todo está volcado al turismo, todo. Bueno, esa sería una estrategia, ¿verdad? No es la que yo recomiendo. Bueno, otra le llama la museificación, o sea, transformar el centro en una suerte de museo donde se conservan básicamente las fachadas y dentro se hace cualquier otra actividad, ¿verdad? Que bueno, es una forma de mantener. Por ejemplo, y hay otra de destinar actividades muy especiales, como por ejemplo en Recife, en donde se recuperó el centro histórico destinándolo a las TICs. Entonces se hizo toda una suerte de distrito tecnológico y dieron los edificios, ¿verdad? Muchos eran del sector público, por eso también se pudo aplicar sin tantas dificultades a empresas y personas que se iban a dedicar a la tecnología y no pagar alquiler por X años y mantener el edificio. Son incentivos que Exacto, ayudan. Son incentivos. Y la otra realmente que para mí sería la ideal, la estrategia ideal, es la de fortalecer, ya usted lo había citado anteriormente, la función residencial. O sea, si uno piensa que en el centro puedan vivir los empleados de los funcionarios públicos, los empleados del sector privado, estudiantes de universidades, etcétera, sería ideal, pero para eso se necesita incentivos, porque es un tipo de usuario que no puede pagar altos costos. No puede pagar 4 millones al mes de alquiler, por ejemplo, ¿verdad? Como me comentaron ahora que cerca de identificaciones ese es el precio de un apartamento para una persona, ¿verdad? Entonces tiene que ser un precio modesto, pero para eso hay que entusiasmar al dueño del edificio, porque la mayor parte de estos edificios son de propiedad privada.
Entonces, un privado, ¿qué interés va a tener en recuperar un edificio si después no va a recuperar nunca su inversión? Y para el efecto, entonces, tendría que haber incentivos que pueden ser excepcionales, temporales o permanentes o por X tiempo, y ver esa posibilidad. Y hay varios mecanismos, digamos, que se han aplicado en muchas partes del mundo, como por ejemplo los impuestos, parte de los impuestos que se cobran para edificios que se construyen en las afueras, esa parte vaya a un fondo para el centro histórico. En fin, hay mecanismos. Hay alternativas. No creo que no hace falta inventar algo nuevo, ¿sí? Usted había señalado también, profesora, en relación a la movilidad, en los espacios públicos, el medio ambiente y la relación con el río. Y hace poco se había construido este puente que nos une inclusive con Villa Ayes. Es decir, ¿cuáles serían desde su punto de vista las principales prioridades de nuestra ciudad de Asunción para los próximos años? De cara al río. Al río. Bueno. Sí, hay mucho lo que se puede hacer. En primer lugar, es una atención a las condiciones de precariedad de casi 130.000 habitantes que están en lo que llamamos bañados, ¿sí? Es una población que aumentó muchísimo y sigue en aumento y afectada por las crecidas del río. Entonces, esa es una primera situación que habría que atender con la debida intensidad y el debido criterio, ¿verdad? Por otra parte, creo que el saneamiento de la bahía está muy contaminada, realmente. Está muy contaminada y habría que aplicar el plan de manejo que hay un plan de manejo para el Banco San Miguel y la bahía. También pienso que alguna vez tendríamos que implementar, si se puede, el transporte fluvial, aunque más no sea de paseo, digamos, ¿verdad? Porque es claro, mucha gente, sobre todo aguas arriba es lento, ¿verdad? Pero aguas abajo se va relativamente bien y es muy agradable. Entonces podría ser. En fin, yo creo que hay muchísimas actividades que pueden hacerse para recuperar la calidad de las costas, sobre todo, y ese acercamiento hasta para deportes, etcétera, que sí pueden, creo que implementarse sin inversiones extraordinarias. Bueno, este 15 va a cumplir 489 años la ciudad de Asunción. Sin embargo, va a cumplir 500 años ya en el 2037. En ese sentido, doctora, ¿qué ciudad debería proponernos construir de aquí a esa fecha? Y bueno, creo que lo ideal, digamos, y la aspiración de muchos asuncenos y asuncenas es de ver una ciudad recuperada en su calidad de vida. Entonces, para mí, por lo menos, el primer aspecto que habría que atender sería el de la movilidad, porque la movilidad tiene un impacto múltiple, ¿verdad? En el sentido que es calidad de vida por los motivos de salud, el tiempo que se pierde, ¿verdad? El tema de los estacionamientos que van destruyendo el patrimonio porque muchos edificios históricos se vacían para hacer lugar al automóvil. El tema del sistema vial que está realmente en muy malas condiciones. Prácticamente está colapsado. Está colapsado, pero el sistema vial, aparte que no se puede transitar por los baches y los peligros que todo eso, digamos, aportan, también el tema de las veredas. Las veredas son un peligro. Usted piense lo excluyente que son las veredas para personas que tienen dificultades de movilidad. Entonces, caminar la ciudad se vuelve algo muy poco atractivo. Moverse en vehículo también. Entonces, el tema del transporte público masivo, bueno, se frustró con el Metrobús, ¿verdad? Con el fallido proyecto del Metrobús. Y no sé, veamos este tren de cercanía, pero el volumen de personas, la cantidad de personas, el número de personas que va a transportar no es el más importante respecto al eje de Capiatá, Itagua, Capiatá, San Lorenzo, etc. Así que bueno,
Yo creo que resuelto ese problema, en consecuencia, muchos otros mejorarían automáticamente. Hablando del casco histórico, el tema de la ornamentación, la limpieza, las pinturas que deberían tener nuestros edificios, ¿cree usted que habría posibilidad de que a través del municipio se pueda implementar algún hermoseamiento y plantación, valga la redundancia, plantas ornamentales que pueda hermosear tipo jardines en nuestro centro? Bueno, el municipio tiene no solamente la competencia, tiene la obligación de ocuparse de la ciudad en general, de su mantenimiento y de su embellecimiento y aseo, ¿verdad? Digamos, todos pagamos tasas justamente para el aseo, la limpieza del aseo urbano. Yo creo que sí, es totalmente factible, pero comenzaría por los espacios públicos. O sea, nuestras plazas no están en condiciones de limpieza, por ejemplo, de seguridad y una serie de otras cosas, iluminación, y hay plazas hermosas, ¿verdad? El conjunto de las plazas de Armas, Constitución, etcétera, ahí entre la catedral y el palacio, estamos nosotros teniendo unas joyas allí realmente, ni hablar de las 4 plazas, la Plaza Uruguaya, la Plaza Italia. Son todos ambientes muy, digamos, muy ricos en vegetación, salvo la Plaza de la Democracia, ¿verdad? Y la Plaza del Panteón. El resto tiene una vegetación impresionante, que en determinadas épocas del año son una alegría pasar por ahí, verlas desde arriba, pero es el mantenimiento. Y creo que eso sí, la municipalidad tuviera los recursos necesarios, porque usted sabe, y la audiencia también, que la municipalidad está prácticamente en quiebra técnica. O sea, se endeuda para pagar sueldos. Lo destinado a obras y a otros gastos realmente es mínimo con respecto a la distribución, ¿verdad?, presupuestaria. Y por ese motivo creo que lo que se posterga es esto, ¿verdad?, el mantenimiento, la limpieza, etcétera. Pero si se saneara todo eso, sí, yo pienso que se podría, claro que sí. Y se incluye aquí también el jardín botánico. Claro. Ahora, finalmente, profesora, no quiero desaprovechar esta oportunidad que tenemos de dialogar aquí. En relación a este proyecto ASUC 2037, que está impulsado por la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Católica. ¿En qué consiste este proyecto? Sí, este proyecto es un programa en realidad, es un programa que incluye diferentes proyectos que afectan a todas las 3 funciones misionales de la universidad, tanto la docencia como la investigación y la extensión. O sea, consiste en impulsar un proceso a través del cual pensemos la asunción del futuro, esa asunción que querríamos para el 2037, una asunción que no digo que resuelva todos los problemas, porque en tan poco tiempo eso sería ilusorio, pero que esté encaminada hacia eso. Entonces, por ejemplo, tener propuestas de proyectos de fin de carrera en las distintas carreras de la Facultad de Ciencia y Tecnología, que son 9, y posiblemente intercarreras, o sea que ingeniería con arquitectura, con análisis de sistemas, ¿verdad?, ingeniería ambiental con ingeniería civil, en fin, y arquitectura también, diseño gráfico, diseño industrial, o sea, diseñar, qué sé yo, la señalización para la señalética, para Asunción, el mobiliario urbano, por ejemplo, todo ese tipo de cosas que forme parte de opciones, no obligatoriamente, ¿verdad?, pero de opciones que los jóvenes que van ya preparando su tesis final, que es el trabajo final de carrera, puedan elegir. Eso por un lado, y en la medida de lo posible ya con otras unidades académicas también ir extendiendo eso. Investigaciones que tengan que ver con esto que usted me estaba preguntando, o sea, por ejemplo, la evolución de Asunción desde el punto de vista sociodemográfico y las posibilidades de que se revierta esa situación, ¿verdad? Por decir una. O soluciones en materia de movilidad, por ejemplo, ¿no? Investigación aplicada en ese sentido. ¿Qué tipo de pavimentación?
o proyectos para el alcantarillado, todo, bueno, que tenemos algunos ya que hemos presentado inclusive a algunas agencias. Y finalmente el tema de extensión, que es donde más actividad estamos teniendo desde ahora, como por ejemplo publicaciones, ¿sí? Tenemos entonces un acuerdo con la Academia Paraguaya de la Historia para que los 2 números de la revista paraguaya de historia de este año estén dedicados a Sub 2037. Y así tenemos 16 artículos en la primera, que va a estar saliendo ahora, y otros tantos en la segunda, que saldrá en diciembre, de distintos aspectos de nuestra ciudad desde su 4º centenario, en 1937 hasta la fecha. Interesante material que vamos a tener próximamente. Claro, y tenemos una serie de reels, ¿verdad? Cápsulas que sobre cada artículo vamos a ir haciendo para distribuir contar algo sobre Asunción, por ejemplo, desde el cine, desde la fotografía, desde los espacios públicos, en menos de 1 minuto. Qué bueno, y eso lo realizan los alumnos. Lo realizan, en este caso estamos trabajando con el director del Departamento de Diseño Gráfico e Industrial, que es muy hábil para proponer este tipo de productos, ¿verdad? Y los respectivos autores de los artículos. Doctora, agradecido con su presencia. Estas informaciones en definitiva nos ayuda a conocer nuestra historia, de nuestra memoria, pero también de nuestras decisiones y de nuestras responsabilidades con las próximas generaciones. Asunción, próximamente 500 años. Y agradezco también la deferencia que ha tenido para poder participar de este segundo episodio del podcast de la Universidad Católica. Así es que un abrazo grande para usted y a través suyo a todo el equipo de la facultad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Soy yo quien agradece y en nombre de ese equipo maravilloso con el cual estamos trabajando con mucho entusiasmo para honrar a nuestra ciudad. Muchísimas gracias.